Dios les bendiga, amados hermanos. Dios sea con ustedes en grande manera. En esta hora yo estoy aquí con ustedes una vez más por la gracia y por la misericordia de Dios. Y estoy aquí para compartirles un mensaje más de la bendita palabra de Dios. Y el mensaje que les quiero compartir es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: si aún vivimos y somos, no es por otra cosa, sino por la grande e infinita misericordia de Dios. Debemos reconocer, hermanos, si aún tenemos vida y si aún somos lo que somos, no es por otra cosa, sino es por la grande e infinita misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que nos mantiene con vida y con oportunidad. Es la misericordia de Dios la que aún nos mantiene con esperanza. Es por la misericordia de Dios que somos lo que somos. Porque si no fuera por ello, ya no fuéramos nada. Estuviéramos perdidos, estuviéramos acabados, ni cuenta de nosotros. Pero gracias a Dios y a su grande e infinita misericordia, aquí estamos. Por lo tanto, no es usted, pero yo le doy gloria a Dios y bendigo y exalto su santo nombre. Porque si yo estoy aquí, saliendo por estos medios, para entregarle este mensaje, es por la grande e infinita misericordia de Dios. Y si usted se encuentra conmigo, me mira y me escucha, también es por la grande e infinita misericordia de Dios. Por eso es importante que lo sepamos reconocer y también lo sepamos agradecer. Sepamos agradecerle a Dios con todo nuestro corazón y reconocerle cuán grande, glorioso y maravilloso Él es para con todos nosotros, aun cuando nosotros a veces aún le fallamos, le faltamos, le ofendemos. A veces todavía pecamos contra Él, pero aún así Dios es tan bueno. Aún así Dios no ha apartado su misericordia de nosotros. Y para esto yo quiero leer una parte de la Biblia que se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. En esta parte escritural encontramos al profeta Jeremías diciendo estas sabias palabras y reconociendo delante de Dios que si aún él y el poco pueblo que había quedado después de la terrible y gran desolación y destrucción de Jerusalén, por causa de la necedad, desobediencia y rebeldía del pueblo, había quedado Jeremías con unos cuantos nada más, con vida. Y al ver Jeremías la desolación terrible de Jerusalén, al ver Jeremías todo destruido, todo acabado, hasta el templo fue destruido. Bueno, eran ruinas completamente.
la ciudad de Jerusalén. Muchos muertos, chicos y grandes, hombres y mujeres. ¿Por qué fue esto? Esto tuvo un motivo y una real causa. Dios les habló, les advirtió, les llamó a volverse a Él, les llamó a arrepentirse, les llamó a reconocerse y a dejar las malas obras y el mal camino. Pero el pueblo no escuchó. Dios habló fuertemente y claramente al pueblo de Israel y les llamó a arrepentirse, a volverse a Dios. Pero también les advirtió que si no lo hacían, vendría la destrucción sin que nadie la pudiera detener. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vendría con su gran ejército a conquistar la ciudad y a tomar al pueblo para llevarlo en cautiverio a Babilonia. Y los que no se dejaran cautivar, porque Dios mismo así lo estaba decretando y así mismo lo iba a permitir, dándoles una oportunidad para que pues allá en Babilonia reaccionaran, recapacitaran, se pusieran a cuentas. Pero la mayoría no lo hicieron, ni se arrepintieron, y ni siquiera cuando ya viendo que se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, ni aún así fueron capaces de hacer lo que Dios había dicho. Dios había dicho, o Dios dijo más bien, que cuando viniere el rey de Babilonia, Nabucodonosor y su ejército, que se dejaran tomar por cautivos, que aceptaran la consecuencia de su error, de su rebeldía, de su necedad, de su falta. Pero muchos que no aceptaron la condición del Señor, muchos que ni se arrepintieron y ni a la mera hora aceptaron la condición del Señor y ni aceptaron la consecuencia, ni se arrepintieron aún viendo la consecuencia. Dice que algunos intentaron huir a Egipto, pensando que allí iban a estar seguros, desobedeciendo la voz de Dios. Y dice la Biblia que cayeron muertos a cuchillo, a espada. La muerte les alcanzó, la destrucción les llegó, y la ciudad de Jerusalén fue quemada a ceniza, fue quemada con fuego, fue destruida y fue dejada en ruinas completamente. Fueron unos cuantos quienes estuvieron del lado de Dios, del lado de Jeremías. Fueron unos cuantos quienes realmente entendieron el mensaje de Dios a través de los profetas, Jeremías y Ezequiel. Y esos son los únicos que podemos decir la libraron. Dios los guardó, Dios los libró de la destrucción, Dios los libró de la muerte, juntamente con el profeta Jeremías. Unos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, pero Jeremías con unos cuantos, Dios permitió que quedaran allá en Jerusalén, aún en medio de estas grandes ruinas. Pero habían quedado ahí con vida por la gracia y por la misericordia de Dios. Y viendo Jeremías y los pocos que habían quedado con él con vida, viendo las ruinas de Jerusalén,
viendo la destrucción terrible y viendo muertos por donde quiera, viendo calamidad, viendo destrucción y viendo todos los que cayeron a cuchillo y a espada. Ellos al verse de pie, ellos al verse con vida, Jeremías con el poco pueblo que había quedado, ellos al verse con vida, fue que dijeron estas palabras que ya hemos dado lectura. Todo el libro de Lamentaciones son puras lamentaciones, oración, pidiendo misericordia al Dios del cielo, reconociéndose delante de Dios. Y Jeremías, con el poco pueblo que quedó, o los pocos que quedaron con él, dijeron estas palabras: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dice más del versículo 24: mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Y dice el versículo 26: bueno es esperar, callando en la salud, en la salvación de Jehová. El 27 dice: bueno es al hombre si llevare el yugo desde su mocedad. Jeremías estaba reconociendo que no habían quedado con vida por su gran capacidad, no habían quedado con vida, ni habían sido de la destrucción por ser mejores, por ser especiales o por algún otro motivo diferente. Jeremías estaba diciendo, juntamente con los pocos que habían quedado con vida después de la destrucción de Jerusalén y de la muerte de todos aquellos que terriblemente se rebelaron contra Dios, Jeremías y los pocos que quedaron dijeron: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Dios es realmente altamente bueno. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Realmente, aunque Jeremías y los pocos que habían quedado habían hecho caso a la voz de Dios, habían obedecido a la voz de Dios, pero aún ellos se sentían indignos de que Dios hubiera hecho esta gran diferencia, de que a los demás Dios hubiera permitido que fueran realmente alcanzados por la destrucción y ellos quedaran con vida. Para ellos fue algo demasiado grande, para ellos fue algo demasiado maravilloso. Así nosotros, hermanos, ¿por qué no reconocer y agradecer la gran misericordia de Dios? Si vivimos y somos, si aún vivimos y somos, no es por otra cosa, hermanos. Es por la gran misericordia de Dios. Es por la grande e infinita misericordia de Dios. Por eso debemos de vivir enteramente y eternamente súper y demasiado agradecidos para con nuestro Dios, y deberíamos buscarle con todo nuestro corazón y siempre refugiarnos en su gracia, en su amor, en su misericordia,
y no debemos abusar ni de su gracia ni de su amor y su misericordia. Hermanos, hermanas, esto es muy importante, que reconozcamos que si aún somos y vivimos, es por la grande e infinita misericordia de nuestro Dios. Vamos a leer otra parte de la Biblia que quiero leer con ustedes. Y para ustedes, Salmo 124. Salmo 124. Vamos a leer todo el Salmo. El Salmo 124 dice de la siguiente manera. Si quieres subir al alcance, tómela y lea conmigo. Esto es la palabra de Dios. Dice así el Salmo 124, todo el Salmo. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los malignos, los hombres vivos nos habrían entonces tragado, cuando se encendió su furor en nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas soberbias. Bendito Jehová, que no nos dio por presa a sus dientes. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Quebróse el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Una cita más de la Biblia, una parte escritural más, donde encontramos que si aún vivimos y somos, y aún estamos, y perseveramos aún de pie, aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es por la grande e infinita misericordia de Dios. El salmista David, también él tuvo esta experiencia. Él se tuvo que enfrentar con grandes enemigos, con terribles enemigos. En una ocasión, él dijo: mis enemigos son más fuertes que yo. Dijo otra ocasión: mis enemigos están vivos y fuertes. Él se consideraba inferior. Él se consideraba menos fuerte. Él se consideraba débil o más débil. Pero entonces, al ver David que en medio de su flaqueza y debilidad, en medio de sus limitaciones, él enfrentó a sus enemigos y pudo ganarles la guerra y la batalla. Siendo sus enemigos al lado de él más grandes y más fuertes en apariencia física, David dijo estas palabras: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Él le dijo al pueblo: no se la crean que ganamos las batallas o las guerras contra nuestros enemigos porque somos tan fuertes. En otra ocasión el salmista dijo que la fuerza no estaba en el caballo, ni en sus jinetes, ni en sus carros, sino en Dios. Y eso es verdad. Esto es una gran verdad. También en otra ocasión dijo que la fuerza y la victoria no está en el gran ejército, sino en Dios.
lo mismo se puede lograr con poco ejército o con mucho ejército, siempre y cuando Dios esté de capitán, siempre y cuando Dios esté como el principal. Mientras Dios esté con nosotros, la victoria es segura. Pero no es por nuestra fuerza, no es por nuestra cuenta, no es por nuestra valentía propia, no es por nuestro poder propio, no. Y esto hay que reconocerlo. Esto es digno de reconocerlo. Porque se le dijera a Zorobabel se le dijo unas palabras muy importantes, relevantes y claras y reales. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y David aquí está diciendo las siguientes palabras. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían entonces tragado, cuando se encendió su furor en nosotros. Dijo David, dijo el salmista, si Dios no hubiera peleado por nosotros, ya no hubiera ni cuenta de nosotros. Nuestros enemigos nos hubieran acabado, nos hubieran destruido, nos hubieran derrotado, no hubieran dejado ni rastro de nosotros. Eso es lo que está tratando de decirnos David. Es lo que nos está tratando de decir el salmista. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos de tener presente. Si sobrevivimos, si ganamos alguna guerra, alguna batalla, alguna lucha, no es por nuestra propia fuerza o cuenta. Es por la grande misericordia de Dios y por el poder de Dios obrando en nosotros y a favor de nosotros. Dice más, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Quiere decir, nos hubieran arrastrado, nos hubieran llevado, nos hubieran cautivado, nos hubieran esclavizado, y nosotros no pudiéramos haberlo resistido por nuestra cuenta. Dice el versículo 5, el 6, perdón. Dice, bendito Jehová, que no nos dio por presa a sus dientes. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Quebróse el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro es el nombre de Jehová. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué importante es reconocer que las victorias son por Dios, nos las da Dios. Y si somos victoriosos es por Dios. Si somos triunfadores es por Dios. Si vivimos y sobrevivimos es por Dios. Si aún vivimos y somos, no es por otra cosa, sino por la grande e infinita misericordia de Dios que se pone de nuestra parte, de nuestro lado y a nuestro favor, y pelea por nosotros. Por eso, hermanos, hermanas, es importante que nos aseguremos de ir con Dios, de estar con Dios, de caminar con Dios y de nunca apartarnos de Dios y de nunca hacer algo que a Dios le vaya a desagradar y se vaya a tener que alejar de nosotros. Porque solamente con Dios somos más que vencedores. Jesucristo dijo que sin Él nada podemos hacer. Por ahí en San Juan capítulo 15. Pero también dijo el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá contra nosotros.
El salmista también dijo en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué importante es asegurarnos de caminar con Dios y de tener a Dios con nosotros. Porque teniendo a Dios con nosotros, Él se encargará de nuestra seguridad. Él se encargará de nuestra sobrevivencia. Él se encargará. Mientras esté Dios con nosotros, hermanos, la victoria nos está garantizada. Pero eso sí, que Dios esté con nosotros. Cuidado andar sin Dios. Andar sin Dios es andar indefensos. Vivir sin Dios es vivir indefensos. Por eso, asegurémonos de caminar tomados de la mano de Dios, sin apartarnos de Él, ni a diestra ni a siniestra. Algo muy importante, hermanos, que debemos de tomar muy en serio. Dios ha prometido estar con nosotros y ser con nosotros. Pero si nosotros somos con Él, si nosotros oímos su voz, si nosotros estamos dispuestos a seguir sus mandamientos y el consejo de su palabra. Hermanos, hermanas, esto es algo demasiadísimo importante. Asegurarnos de que Dios esté con nosotros, vaya con nosotros. Porque si Dios va con nosotros, como lo ha dicho, lo cumplirá. Él peleará por nosotros. Pero vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículos 20 hasta el 24. Éxodo 23, 20 al 24 dice así: He aquí yo envío el ángel de Jehová delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al pereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. El versículo 25 dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Miren, aquí está clara la palabra de Dios. Para que Dios camine con nosotros, esté con nosotros, esté en nosotros, y nosotros con Él, y Él dé el frente y la cara por nosotros, y nos dé victoria sobre nuestros enemigos, y nos dé bendición, necesitamos hacer una cosa: oír su voz y obedecerla en todo lo que nos mande. Esto es caminar con Dios. Obedeciendo a todo lo que nos mande y viviendo la vida de acuerdo a su santa y bendita voluntad,
siguiendo su consejo. No nos la creamos de que vivimos porque somos la gran cosa. No nos la creamos ni necesitamos los grandes porque estamos aquí aún y estamos bien y hasta con salud. No. Todo es por la grande e infinita misericordia de Dios. Y debemos alabar la misericordia de Dios. Debemos de alabar a Dios por su grande e infinita gracia, por su grande e infinito amor para con nosotros y por su grande e infinita misericordia. Y reconozcamos de corazón que es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Si nuestros enemigos no han podido destruirnos, es porque Dios nos ha defendido de ellos. Es porque Dios nos ha librado de ellos. No es porque seamos tan fuertes y poderosos y valientes por nuestra propia cuenta. No, hermanos. Es por la grande e infinita misericordia de Dios. No se nos olvide que el enemigo no viene para otra cosa más que para hurtar, matar y destruir. Esto lo dijo Jesucristo y lo dice ahí en San Juan capítulo 10, versículo 10, la primera parte del texto. El enemigo no cree que viene a querer solo arañarnos. El enemigo no cree que viene solamente a querer asustarnos, espantarnos. No. Si de repente solo nos ha logrado arañar y hemos sentido horrible y terrible eso, imagínese que Dios le permitiera acabar con nosotros, que Dios le permitiera destruirnos. Pero gracias a Dios, que Dios siempre, aun cuando nosotros no lo merecemos, Dios hasta ahora ha salido en nuestra defensa. Él ha dado la cara por nosotros y nos ha guardado de el enemigo tentador. Nos ha librado de los planes malignos de Satanás y de sus demonios. ¿Por qué no glorificar el nombre de Dios? ¿Por qué no vivir agradecidos enteramente con Dios y sirviéndole con mucho gozo, con mucha gratitud y con mucho agradecimiento hacia Él? ¿Por qué no, mis hermanos? De repente nos ha tocado en la batalla, en la lucha, en la guerra, pues recibir algunos rasguños del enemigo, algunos golpes del enemigo, pero no nos ha podido destruir. ¿Pero por qué no nos ha podido destruir? Porque Dios pelea por nosotros, porque Dios está por nosotros. No nos la creamos que somos tan fuertes. La verdad es que no somos fuertes. La verdad es que somos demasiado frágiles y débiles, que si no fuera por Dios, el enemigo ya hubiera hecho de las suyas con nosotros. Ya lo hubiera arrastrado hasta con él a la condenación. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios es que estamos aquí. Y dijera Pablo, por la gracia de Dios es que soy lo que soy y somos lo que somos. Esto no es de nosotros. Esto es por la gracia de Dios, por su grande misericordia. Por eso, agradezcámosle mucho a Dios su grande e infinita gracia, amor y misericordia. Y reconozcamos que vivimos y somos aún solo por su grande e infinita misericordia. Y esforcémonos cada día por seguir con Él. Y obedezcámosle. Obedezcamos sus mandamientos. Obedezcamos su palabra. Hagamos con su misma ayuda su voluntad. Vivamos como Él nos lo demanda en su palabra. No seamos rebeldes.
a la voz de Dios. No cerremos nuestro oído a la voz de Dios. Abramos nuestro oído bien a la voz de Dios. Y prestemos suma atención a todo lo que Él nos dice, a todo lo que nos manda. Y con gozo, con amor y gratitud, obedezcámosle. Y así no habrá duda de que Él siempre estará con nosotros y nosotros con Él. Y estaremos seguros en este mundo, en esta vida y también en la eternidad. Porque con Él estaremos seguros. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque se levante campo y guerra contra mí, no temerá mi corazón, porque Dios será con nosotros. Dios será conmigo. Dios será con usted. Porque dijera por ahí el salmista en Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis agusadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros.